buenos días. Es un gusto poder estar justamente compartiendo una vez más la palabra de Dios, que es aquella que nos ayuda a poder andar justamente en los caminos del Señor, a poder vivir de una forma que Él le agrada y poder recibir la bendición de Dios cuando abrazamos su verdad, cuando buscamos de agradarle, de cumplir sus mandamientos. Vemos justamente en esta mañana, quiero compartir acerca de la importancia de ser agradecidos. La importancia de ser agradecidos es algo que justamente necesitamos cada uno de nosotros asimilar para con nuestra vida. En todas las cosas, en todos los sentidos, aspectos de nuestra vida, necesitamos esa gratitud, de tener esa cuota de gratitud, y vemos justamente en la palabra de Dios, en Primera de Tesalonicenses 5:18, que habla al respecto. Dice: dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El significado de gratitud, según el diccionario, es sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o ha entregado un servicio por el cual desea corresponderle. La gratitud es justamente un sentimiento de estima y de reconocimiento hacia alguien que nos ha favorecido. Nosotros debemos justamente tener gratitud en nuestro corazón por sobre todas las cosas hacia nuestro Dios. Él es aquel que nos ha favorecido. Él aquel que nos da con generosidad cada día. Él es aquel que muestra su bondad para con cada uno de nosotros. Si es necesario, es menester que nosotros podamos tener gratitud para con Él. Y no solamente debemos ser agradecidos para con Dios, sino también para con los hombres. Cuán triste es ver cómo la gratitud es una moneda difícil de conseguir, es algo que ya no es corriente. Cada día son más los ejemplos que encontramos en las relaciones, en la vida misma, de ingratitud. Vemos ingratitud en las relaciones entre familiares, vemos ingratitud que se paga con ingratitud entre hermanos, vemos muchas veces ingratitud entre amigos, encontramos muchas veces ingratitud en nuestros trabajos. Qué triste es esto, realmente encontramos muchas veces ingratitud, y algo típico para estos tiempos que cada vez es más preocupante en el caso de aquellos padres que ya son adultos, ya son viejos, ya son grandes, y justamente se quejan por la ingratitud de sus hijos, porque no tienen tiempo para ellos, porque no les visitan, porque no se acuerdan de ellos, porque no tienen oído para poder darle tiempo para escuchar sus quejas, sus complejos, sus temores. No hay gratitud en el corazón de aquellos hijos. Y cuántas veces justamente nos tropezamos con estas cosas. Nosotros también hemos sufrido quizás ingratitud de alguien, o nosotros, para ser honestos, hemos sido ingratos con tantísimas personas, pero Dios habla acerca de esto profusamente, y quiere que nosotros aprendamos esto para nuestra vida,
diaria, práctica, el ser agradecidos. Vemos en la palabra de Dios, 1 Timoteo 3, del versículo 1 al 2, allí habla justamente, dice, cómo serán las características de los hombres de los últimos tiempos. Y justamente hablando de ello, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres e ingratos. Subrayo la palabra ingratos. Ya la palabra de Dios nos está marcando de que esto sería algo que estaría sobrevolando en la vida cotidiana de los hombres. Una de las características de los hombres, la ingratitud. La palabra de Dios, Jesús mismo deja bien sentado acerca de la ingratitud del hombre. Uno de los pasajes en Lucas 17, justamente del versículo 11 en adelante, encontramos la historia de 10 leprosos. Ellos justamente sufrían una enfermedad que para aquella época era incurable, una enfermedad que significaba vergüenza, que significaba pobreza, aislamiento, y ellos justamente dice que clamaron al Señor Jesús por su sanidad, le pidieron su sanidad, y Jesús los sana, los envía con el sacerdote a presentarse, y en el camino para ir a presentarse ante el sacerdote, los 10 son limpiados, los 10 son sanados, pero la historia dice que solamente uno vino a dar gracias a Dios. Un ejemplo justamente de un porcentaje, y estamos viendo también, si podemos deducir, un porcentaje tan pequeño solamente, de 10, uno solo que fue agradecido. Encontramos justamente que la palabra de Dios habla acerca de la ingratitud que en el ser humano es común, y que esto trae consecuencias tristes para la vida del hombre. En Romanos 1, 21 habla acerca de esto. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Luego sigue hablando acerca de este punto, pero aquí solamente quiero detenerme en que hay hombres, el hombre en general, habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Dios, 2 puntos aquí que quiero resaltar. No le glorificaron y no le dieron gracias. Y esto, ¿qué trajo como consecuencia? Que dice, sus corazones se envanecieron, y su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Y luego sigue justamente hablando la palabra de Dios de una degradación que el ser humano, a partir de no tener ese reconocimiento hacia Dios como justamente como el ser supremo, como aquel que creador de todas las cosas, aquel que dio vida a todo ser, justamente por no tener ese reconocimiento como Dios, no le glorificaron y no le dieron gracias, y encuentran en esta actitud para con Dios su propia ruina, su propia degradación. Y así encontramos hoy cuánta maldad, cuánta sufrimiento de la humanidad, cuánta tristeza, cuánta infelicidad, cuánta ruptura, cuánta maldad que está dando vuelta por la humanidad a causa de este conocimiento que el hombre
tiene de Dios en la creación misma. Simplemente con mirar y ver la creación encontramos que no puede ser hecho por un accidente, simplemente, sino que hay un diseñador, hay un creador que es Dios mismo. Y al no reconocer esto y no alabarle y darle gracias por esto, cae justamente el hombre en desgracia, como lo podemos ver hoy en día. Encontramos justamente acerca de hombres que sí verdaderamente tuvieron un entendimiento de la importancia de ser agradecidos. El rey David, este hombre que por cierto tuvo sus faltas, falló, tuvo sus errores, pero una persona que realmente amaba a Dios y que realmente buscaba agradarlo, y que tuvo entendimiento de la gratitud hacia Él. Y habla en el Salmo 100, versículo 4, lo siguiente, dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, aleluya, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Este hombre de Dios realmente tenía en su corazón ese conocimiento de darle gracias a Dios, porque Él era todo para su vida, porque Él era el que lo sustentaba, porque era aquel que le había bendecido en tantísimas cosas, porque era aquel que suplió, que lo sostuvo, aquel que le dio un reino y le dio justamente el poder servirle tan gloriosamente como fue en su reinado. Encontramos también su hijo Salomón, que tuvo entendimiento de esa gracia, y él pudo también ser agradecido a Dios en tantísimas cosas. Cuenta justamente en 2 de Crónicas 5:13 acerca que dice que allí estaban reunidos con los instrumentos, cantándole a Dios y dándole gracias. Y llegó un momento, dice que descendió la gloria de Dios en aquel lugar. Y los sacerdotes no se podían estar de tan fuerte que era la presencia de Dios. Esto nos enseña verdaderamente cuando nosotros practicamos la gratitud a Dios en nuestra oración, en nuestra devoción, en nuestra vida diaria, en nuestro andar en la calle, andar en la casa, en todo lugar. Tenemos un espíritu agradecido y de alabanza a Dios. La presencia de Dios viene sobre nuestras vidas. La presencia de Dios se manifiesta. Encontramos también en el Nuevo Testamento acerca del apóstol Pablo. También fue una vida agradecida siempre a Dios. Una vida que también enseñó acerca de de tener gratitud a Dios en el corazón. Encontramos, por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, él dice aquí lo siguiente, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Aquí está diciendo que él da gracias a Dios porque podía servirle. Y parece algo, digamos, elemental. Pero si vemos el trasfondo, encontraremos que el apóstol, cuando escribe esta carta a Timoteo, él se encontraba preso. Él se encontraba justamente sufriendo persecución por predicar el Evangelio. Los tiempos en que estaba aquí escribiendo esta carta, muchos cristianos eran perseguidos, inclusive muchos también habían entregado su vida por el Señor. Y encontramos acá entonces que este hombre tenía gratitud a Dios aún estando preso. Y vemos justamente
que no solamente sufrió esto, sino que él justamente fue apedreado también. Él sufrió también distintas circunstancias fuertes, difíciles que tuvo que atravesar en su vida, pero siempre había una gratitud a Dios, y no solamente tenía esa gratitud a Dios, sino que también aquí está hablándole a Timoteo, en esta carta, animando a aquel hombre, aquel jovencito Timoteo, para que él siguiera liderando la iglesia y para que él justamente fuera animado. En ese momento estaba sufriendo también Timoteo, y aquí él le insta diciéndole que él pueda avivar el fuego que había de parte de Dios en su vida, porque Dios no le había dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Mismo a pesar de sus limitaciones, a pesar de esa prueba que estaba pasando por estar preso de los romanos, él daba gratitud a Dios y aliento entregaba a su compañero de milicia, a Timoteo. Encontramos en Efesios 5:20, y ya para ir cerrando, que habla el apóstol una vez más, entre tantas, acerca de dar gracias a Dios. Dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos siempre entregar gracias a Dios. ¿Cuándo debemos hacerlo? Cuando las cosas van bien, cuando tenemos trabajo, cuando tenemos dinero, cuando todas las cosas en la familia marchan bien. No, sino debemos hacerlo siempre. Dice: dando siempre gracias. En todo tiempo debemos tener gratitud para con Dios, en los tiempos buenos, en los tiempos malos. Esto es algo que también habla acerca de la soberanía de Dios. A veces pasamos por tiempos duros, por tiempos difíciles, quizás por tiempo de escasez, quizás por tiempo de problemas laborales, pero siempre no debemos caer en la queja, no debemos permitirnos caer en la ingratitud a Dios, que la queja es esto también, en cierta manera, como lo hizo quizás el pueblo de Israel en el desierto, que ellos vieron la mano poderosa de Dios tremendamente, y dice que una y otra vez se quejaban contra Dios, se quejaban contra Moisés y querían volver a donde habían partido. Pero la queja no es agradable ante los ojos de Dios. ¿Cuántas veces pecamos en quejándonos? Pecamos por ingratitud a Dios. Él nos bendice, hemos visto su mano tantísimas veces. El Salmo 103:2 dice: bendice, alma mía, Jehová, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Pero muchas veces nos solemos olvidar de tantas que Dios nos ha sacado, de tanta la cual Dios nos ha ayudado, nos ha bendecido, y nos quejamos. El apóstol Pablo tenía un corazón agradecido, tenía un entendimiento de lo que era agradecer a Dios siempre. No lo hacía a veces, sino en todas las circunstancias, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Dando siempre gracias por todo y por sobre todas las cosas, en todo lugar, en todo tiempo, en toda circunstancia, tenemos que entregar a nuestro Dios la gratitud. Es algo que nos va a ayudar a tener una fortaleza diferente.
nos va a ayudar a tener una seguridad en nuestro corazón. Cuando hay un corazón que agradece a Dios, que lo alaba, que le bendice aún en un momento de la prueba, esto va a hacer que nosotros estemos más seguros en Dios, estemos fuertes en Dios, porque Él es aquel que está por sobre nuestra vida, porque Él no nos desampara, porque Él es aquel que está velando por cada uno de sus hijos. Y solamente nosotros debemos tener en nuestro corazón siempre alabanzas a Él, gratitud a Él, reconocimiento, como leíamos el significado de gratitud, es justamente el tener ese sentimiento de estima y de reconocimiento para aquel que nos entrega sus beneficios, sus bondades. Qué maravilloso es que podamos dar gracias al Señor. Hay tantísimas cosas por el cual agradecerle a Él. Cuando viene la queja a nuestro corazón, debemos hacer como aquel hombre que dice: me vino la queja, pero me acordé de que tengo un techo para donde vivir, aunque humilde quizás. Me iba a quejar, pero me acordé que tengo una familia y doy gracias por esa familia. Me iba a quejar, pero me acordé que tengo tengo vestimenta, tengo un trabajo para poder tener un plato de comida cada día. Qué hermoso es que nosotros como hijos de Dios tenemos tantas cosas para agradecerle al Señor, por su gran amor para con nosotros, por su misericordia, por sus bondades, por las bendiciones que Él nos da, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestro esposo, por las cosas que Él nos ha dado, por nuestros hermanos. Qué hermoso es que realmente tengamos gratitud en todo tiempo, en todo, en los buenos y en los malos. El Señor quiere que así lo hagamos. Termino citando el versículo que dimos al principio, primera de Tesalonicenses 5:18, en el cual leía y dice: dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Oramos al Señor. Señor amado, te doy muchas gracias. Muchas gracias queremos darte, Señor, por todas las cosas que tú haces por nosotros, porque tú eres aquel que nos ha dado la vida, porque tú eres aquel que nos ha dado la salvación, porque tú eres aquel que nos has amado con un amor que no comprendemos, un amor que no puede cuantificarse, un amor tan grande y maravilloso. Muchas gracias, Señor, por todas las cosas, Señor, por nuestra familia, por nuestros hermanos. Muchas gracias, Señor, por la vestimenta, por todas las cosas, Señor, por la salud que nos das, por poder caminar, andar, hacer las cosas. Gracias, Señor, por los años que hemos vivido, por todo. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos siempre en todo. Y también te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces nos quejamos, muchas veces somos como aquel pueblo. Pero danos un corazón, Señor, que sea agradecido, un corazón noble que pueda apreciar cada día toda tu bondad para con nuestra vida, que es desplegada constantemente hacia nosotros. Gracias, muchas gracias te queremos dar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga ricamente. Nos vemos en la próxima oportunidad, si Dios lo permite.
lo que quiero y más, lo que necesito y más. Para tus hijos no escatimas nada, bueno ha sido para mí. No es todo lo que quiero y más, lo que necesito y más. Para tus hijos no escatimas nada, bueno ha sido para mí. Hubiera desmayado si no hubiera visto